Bueno, último encuentro. Bienvenidos a quienes están por Zoom y obviamente bienvenidos a quienes están en forma presencial. Después de 5 encuentros, este es el sexto, estamos terminando. Nos vamos a extrañar o habrá que seguir con otro taller, no sé. Felices de haber podido vernos sábado tras sábado y espero que con elementos que hemos ido encontrando juntos en la palabra de Dios que nos ayudan a construir resiliencia para las grandes crisis y para las pequeñas que nos acompañan casi cotidianamente, pero que todas necesitan ser superadas, no importa si son grandes o son pequeñas. Y hemos estado explorando qué nos ofrece la palabra de Dios para construir resiliencia, la capacidad de salir a flote, resistir ante las dificultades, las adversidades y poder salir airosos de ellas. Muchas personas tienen cualidades personales que les son muy valiosas, pero las tengamos en mayor o en menor medida, que creo que todos tenemos por lo menos algunas. Estas que nos brinda la palabra de Dios podemos tenerlas todos, y aún los que tienen mucha capacidad personal para ser resilientes, es incorporar estos tips que la palabra de Dios nos da y que hemos ido viendo sábado a sábado, es sumamente útil. Hay uno de ellos que vimos en la tercera lección, y es el que vamos a usar ahora, antes de pasar al tema de hoy, es la oración. Vimos que Dios está dispuesto a estar con nosotros, a socorrernos, a auxiliarnos, y ya que Él nos enseñó a orar, nos dio una oración modelo, el Padre Nuestro, vamos a hacer una oración para empezar este último encuentro. Querido Padre, gracias porque nos podemos disponer ahora a pasar un momento juntos examinando tu palabra y viendo qué otro elemento aparece allí que puede ayudarnos a superar las dificultades que sin duda se nos van a presentar. Te pedimos que nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a tomar un examen. Saquen una hoja. Y empiecen a escribir. Así nos atemorizaban antes, ahora ya los chicos no se atemorizan porque no estudian directamente. Vamos a hacer así un vuelo rasante por los títulos de qué es lo que la Biblia nos ofrece para construir resiliencia. El primero que veíamos era algo que encontramos en la palabra de Dios que nos da seguridad. ¿Recuerdan qué era? 2 elementos que nos dan seguridad. Dios, que no cambia. No cambia. Es siempre el mismo, es estable. Y entonces, algo que proviene de Dios, su palabra. No puede ser que la palabra de un Dios estable sea instable, ¿no es cierto? Entonces, si Dios no cambia, tampoco cambia su palabra. Y la palabra de Dios, la Biblia, está llena de promesas en las que nos asegura que va a estar con nosotros siempre, que nos va a socorrer, nos va a auxiliar en todo momento, en los momentos de crisis, pero también va a estar con nosotros en los momentos de bonanza, obviamente. Lo segundo que veíamos, que ese Dios nos ha provisto del elemento que usamos recién para que lo usemos siempre, no solamente en momentos de necesidad. Nosotros estamos acostumbrados a que solo cuando necesitamos vamos al médico y solo cuando necesitamos vamos a un abogado. Y Dios no quiere ser solo médico y solo abogado.
Él quiere ser amigo nuestro. Y al amigo vamos en todo tiempo. Entonces, la oración es el instrumento que Dios nos ofrece para estar en permanente comunicación con Él. Luego habíamos visto los porqués y los paraqués del sufrimiento humano. Y ante la facilidad de caer los seres humanos somos muy de caer en que en los momentos de crisis, sobre todo grandes crisis, aún quienes creemos fervientemente en Dios, solemos estar tentados a preguntarnos ¿y dónde está Dios? ¿Qué pasó con este Dios que yo confiaba que era un Dios que me amaba y ahora? ¿Qué pasó? La Biblia me explica que no es Dios el originador de nuestros males y lo desenmascara claramente para que sepamos de dónde proviene el mal. Pero sí es cierto que Dios permite muchas veces esa crisis porque hay detrás de ella una bendición para nosotros. Los para qué de las crisis. Bueno, luego pasamos a la lección 5, donde la esperanza era el tema. El que está en medio de una adversidad necesita indispensablemente esperanza. La esperanza es la ventana abierta al futuro, no al presente. No necesitamos esperanza para lo que está ocurriendo ahora, está ocurriendo. Tampoco menos todavía para el pasado, ya está, pero sí para el futuro. Entonces, el que está en una crisis, la esperanza es la que le permite ver de que se avecina la solución, la posibilidad de que la crisis sea superada, de que la crisis pase. Y la Biblia está llena de promesas esperanzadoras, pero hay una esperanza que supera a todas, y que el apóstol San Pablo la llama, le puso un adjetivo, la esperanza feliz, la esperanza bienaventurada. Había otro término en una versión que me gustó mucho y ahora no me lo acuerdo. La esperanza que está por sobre todas las esperanzas. Y es la esperanza de la segunda venida de Jesús, cuando finalmente este sistema en el que estamos hoy, fallado, con muchas cosas hermosas, es muy linda la vida, ¿verdad? Pero, bueno, está salpicada por momentos de tristeza, la esperanza de la segunda venida de Jesús, por la cual Él nos enseñó a orar. En el Padre Nuestro hay una expresión que dice, venga tu reino. Allí estamos orando para que venga la esperanza. Y con la esperanza de la venida de Jesús va adosada la esperanza de que Dios habrá de renovar este planeta, habrá de recrearlo y volverlo a la hermosura original, o tal vez mayor todavía, de cuando lo creó. Y retomará el plan que tuvo siempre Dios para este planeta, pero que se vio interrumpido por la acción maligna de Satanás, que también será exterminado después de la venida de Jesús, para que, bueno, ya no haya peligro de volver a caer en otro tiempo de adversidades, de crisis, de dolor, de llanto. Y el capítulo 21 del Apocalipsis, el cual miramos al final, está describiendo las cualidades de ese mundo que Dios quiere preparar para nosotros. Bueno, la lección de hoy es una lección un poco de broche. El apóstol San Pablo sufrió muchas adversidades. Antes de llamarse Pablo, él se llamaba Saulo. Y como ocurría en esa época, que yo no sé bien cómo funcionaban los nombres y los apellidos, pero su nombre era Saulo,
y parece que a modo de apellido se le adjuntaba de y del lugar donde eran. Él era de Tarso, de la ciudad de Tarso, Saulo de Tarso. Saulo era un personaje destacado en la sociedad israelita, con una preparación intelectual brillante, educado por los mejores profesores de la época, un erudito en las escrituras, que en ese tiempo eran el Antiguo Testamento nada más, ferviente creyente en Dios y celoso defensor de Dios. Dios no necesita ser defendido, pero él asumió ese papel. Entonces, había surgido este nuevo movimiento liderado por este maestro que cometía la blasfemia de llamarse hijo de Dios, pretender ser el Mesías que Dios había prometido, y no coincidía en nada con el modelo que ellos se habían fabricado de cómo debía ser el Mesías, de modo que no podía ser. De modo que después que Jesús muere, se inicia una gran persecución contra los seguidores, y Saulo es uno de los que persiguen ciegamente a los seguidores de Jesús. Lo relata el libro de los Hechos. Y en uno de los viajes que él hacía hacia la ciudad de Damasco para buscar a los creyentes en Jesús que había en esa ciudad, poco antes de llegar, ocurre un fenómeno sobrenatural. Una luz poderosísima los envuelve y Saulo escucha, cae impactado por esa luz del caballo, y escucha una voz que le dice muy poquitas cosas, por lo menos de las que están registradas. Saulo, Saulo. Esa doble mención es muy significativa. ¿Por qué me persigues? No es una voz amenazante, no es una voz de venganza. Dura cosa de dar cosa estatada, ¿no?, contra el aguijón. Es inútil lo que estás haciendo. Te estás perjudicando a vos mismo, en otras palabras. Y Saulo experimenta un cambio radical, y de perseguidor acérrimo, enceguecido, pronuncia estas palabras tan simples pero tan profundas. Señor, lo reconoció. Señor, ¿qué quieres que haga? Se rindió totalmente a ese Mesías que había rechazado. ¿Qué quieres que haga? Y Dios le da unas breves instrucciones. Y Saulo ahora comenzó a ser llamado Pablo, el gran apóstol Pablo, que nos ha dejado 14 cartas maravillosas, con una profundidad impresionante y teológicamente llenas de joyas, en las que él nos habla de ese poderoso Salvador y nos orienta cómo encauzar la vida cristiana. Pero bueno, ahora Pablo, ferviente seguidor de Jesús, es rechazado por sus antiguos correligionarios. Y él detalla todo lo que le pasó en una de las cartas, todo lo que sufrió por seguir a Jesús. Pero entre las varias cosas que sufrió, estuvo preso. Y en esa época no existían los derechos humanos que existen ahora. De modo que las cárceles
no necesitaban cumplir con absolutamente ninguna norma de confort para los prisioneros. Eran lo más terrible que podía haber, y allí eran mandados celdas totalmente oscuras, húmedas, sucias. Desde allí, desde la prisión, Pablo escribe estas palabras que están, él escribe allí una carta a los cristianos de la ciudad de Filipos, que está encabezando la lección, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Fíjense, preso injustamente, sin absolutamente la más mínima, el más mínimo confort. Podría haber estado maldiciendo a quienes lo llevaron prisionero, gritando que, como, bueno, es muy habitual entre los presos escuchar de que son inocentes, gritando su inocencia. Él escribe, regocijaos, alégrense, alégrense. Otra vez les digo, alégrense. Nos dice el relato de que un relato sorprendente, como dos cristianos poderosísimos presos cantan en la prisión. Ya lo vimos hace unos días, ustedes lo recuerdan. Cantan, cantan, cantan alabanzas a Dios. Y los demás presos escuchan. De pronto un terremoto, todo tiembla, las puertas, las cerraduras zajan por el movimiento. El carcelero que corre a ver qué pasó con los presos, pues es su responsabilidad tenerlos seguros allí, seguros de que no se escapen. Ve que todo está descalabrado, abierto, se quiere matar porque da por seguro que no están. Entonces, antes que lo maten, se quiere matar él. Y recibe las palabras sorprendentes, no te hagas nada, acá estamos todos. Acá estamos todos. El poder del canto, de la alabanza. Acá tenemos esta declaración que está en negrita. La alabanza es un acto de fe. Así como la fe no radica en nuestras circunstancias, sino más bien en la verdad acerca de Dios. Fíjense, la alabanza no radica en la circunstancia por la que estoy pasando. No alabo porque estoy enfermo, por el dolor de muelas que tengo. No alabo por eso. Alabo por el Dios que tengo, que me sostiene igual. La alabanza es algo que no hacemos porque nos sintamos bien, sino por la verdad de quién es Dios y lo que nos ha prometido. Y curiosamente, es esa fe la que comienza a determinar nuestros sentimientos y circunstancias. No necesariamente alabanza es sinónimo de canto. El canto es una forma de expresar alabanza. Pero pensemos, el canto. El canto parece contradictorio en el momento de sufrimiento, pero pensemos en lo que acabamos de leer. No está centrado el canto en el dolor por el que estoy pasando, sino en el Dios que me ha hecho tantas promesas. Y esa fe en ese Dios es la que va a ir determinando los actos que siguen. Entonces, si
sería la respuesta a la pregunta que viene a continuación. ¿Puede la alabanza ser parte de nuestra experiencia también durante el tiempo de sufrimiento? Sí, sí. Por cierto, la alabanza puede transformar hasta nuestras circunstancias más tenebrosas. Tal vez no en el sentido de que cambie los hechos que nos rodean, sino de que puede cambiarnos a nosotros y a quienes nos rodean, de una manera que nos ayudará a enfrentar los desafíos. Entonces, eso explica por qué tanto cuando por allí vamos a brindarle apoyo, consuelo a alguien que está en una situación difícil, parece generarse lo opuesto, que el que va a ofrecer apoyo sale consolado, sale apoyado por el que está sufriendo. Porque no está centrado en su situación de adversidad, sino tiene la puesta vista más allá de eso. La alabanza es fe en acción. Quizá no siempre nos resulte natural, pero cuando practicamos la alabanza para que se convierta en una parte natural de nuestra vida, tiene el poder de conquistar y de convertir. Fe en acción. El que está gravemente enfermo, el que acaba de tener un accidente, el que acaba de perder su trabajo, si tiene realmente fe en un Dios que no le va a soltar la mano aún en ese momento, entonces allí en la alabanza está poniendo en acción esa fe. Si la fe puede existir y crecer dentro de la adversidad, lo mismo puede hacer la alabanza. Y entonces allí hacemos referencia a lo que les decía recién cuando Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar. En la segunda hojita, allí tenemos: la alabanza puede ser un poderoso vehículo para transformar nuestras heridas y temores interiores. La fe pone el fundamento para la alabanza. Y vamos a leer un canto que escribe el rey David. El rey David tal vez uno de los dos grandes reyes que tuvo Israel, pasó por muchas adversidades, fue perseguido ferozmente por el rey que estaba en ejercicio del poder. David ya sabía que él iba a ser el futuro rey. Dios se lo había hecho saber. Sin embargo, él sabía que comenzaría a ejercer su reinado cuando Dios lo indicara. El oponente, el rey en ejercicio, también sabía eso y quería exterminarlo a David. Lo persiguió, no podemos decir hoy por cielo y por mar, porque bueno, no tenían aviones ni nada que se le parezca para perseguirlo por tierra. Lo persiguió por tierra. Y en el segundo libro de Samuel, esto está en el Antiguo Testamento, quienes lo encuentren en las Biblias que tienen sobre la mesa pueden indicar la página. El profeta Samuel escribe 2 libros. Y vamos a ir al segundo. Y allí vemos el capítulo 22. Donde el profeta Samuel, bueno, aquí Samuel transcribe un canto que lo escribió. David era, además de haber sido un rey brillantísimo, un militar exitoso, era un gran poeta. Segundo, un gran poeta. La mayor parte de los salmos son poesías que escribió David. Pero aquí en el segundo libro de Samuel tenemos uno de sus cantos.
un cántico de liberación que escribe David. No lo vamos a leer todo, porque comienza en el verso 2 y se extiende hasta el final del capítulo. Pero algunas perlitas. El primer texto. Dice David aquí: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! David no perdió nunca esta seguridad. Cuando tenía que esconderse y huir de la persecución de parte de Saúl, que era el rey, y en las dificultades que una persona perseguida tiene que pasar, escondiéndose, huyendo, él puede escribir: Jehová es mi roca. Fíjense la expresión, la roca señala un elemento duro de mover, ¿no? Inconmovible. Nosotros sabemos de rocas en las sierras. Hay rocas poderosísimas. Mi fortaleza y mi libertador. Él no dice que Dios es una roca, es una fortaleza. Se apropia de estos atributos de Dios, los disfruta Él, los acude Él a ese Dios, lo hace suyo, propio. Muy similar a lo que en la oración modelo Jesús nos enseñó: Padre nuestro, y podríamos decir tranquilamente: Padre mío. Verso 3, mi Dios, nuevamente, mi Dios, fortaleza mía. Parece esos bebés que están en plena etapa egocéntrica. Mío, 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 todo mío. Mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré. Y no es justamente en los momentos cuando tenemos todo y no nos falta nada cuando tenemos que confiar. Es justamente en los momentos cuando las cosas no parecen ir bien y no vemos muy bien a dónde vamos a ir a parar. En Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi Salvador. Y sigue. Después ustedes lo leen con tranquilidad. Pero esto es una poesía. David la escribe. Probablemente le haya puesto música porque era músico además. No sé cómo habrá sido la melodía de este canto. Él al escribir esta poesía, está expresando alabanza. Alguien que sufrió, y sufrió mucho. Siempre cuando nosotros estamos en una situación difícil, nos parece que somos los que más sufrimos. Y los demás sufren también, pero no tanto como nosotros. Pero David sufrió mucho. Y él, este David, puede escribir estas cosas. Yo creo que quien está en una situación de adversidad y tiene que construir resiliencia, qué bueno es que, echando mano de todos estos tips que encontramos en la palabra de Dios, también de este. En mi caso, probablemente yo no cantaría, porque, bueno, si para algo soy inútil es justamente para el canto. Pero no es la única manera que tenemos para alabar a Dios. Fíjense, él escribió poesía. Pero alabamos a Dios expresando, recuerdan cuando vimos el Padre Nuestro, allí hay una expresión de alabanza, o dos. Santificado sea tu nombre, dice, ¿no? Esa es una expresión de alabanza. Termina con una expresión: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Expresarle a Dios con palabras nuestra admiración, nuestra gratitud, el reconocimiento a su grandeza, a su poder, a su bondad. Aunque lo hagamos hablando sin cantar,
no necesariamente alabanza es sinónimo de canto. Se alaba a Dios con expresiones carentes de música. Se alaba a Dios cuando uno estudia su palabra y va descubriendo las promesas y que despiertan gratitud. Se alaba a Dios a través de la oración. Por eso en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó con esas breves expresiones de alabanza a alabarlo a través de la oración. La palabra alabanza no es una palabra que usamos en la vida cotidiana, pero expresa eso, una actitud de reconocimiento al Dios que es una roca para nosotros, que es fuente de fortaleza. Un reconocimiento que lo podemos cantar, lo podemos hablar, lo podemos escribir, lo podemos expresar de diversas maneras. Eso es alabanza. Y en el momento de dificultad poder visualizar a ese Dios y darnos cuenta de que estoy sí en una situación adversa, pero Él está más allá de ella y está tendiéndome la mano todo el tiempo. Bueno, qué útil es entonces recurrir a la alabanza. Y habíamos invitado a los que estaban en Zoom si hoy podían venir, porque ahora vamos a tener un toquecito que los que están por Zoom no lo podrán ver. Así que con quienes están por Zoom terminamos ahora y con los que están en forma presencial dentro de unos minutitos. Nuevamente a quienes están por Zoom, gracias por habernos acompañado durante estos 6 sábados. Gracias por acompañarnos. Vamos